Claro, cuando hablamos de igualdad ante la ley, más bien también tiene que ver con el trato frente a la justicia, ¿no? Para ser más preciso, Ruggiero Cosi está de acuerdo con que no hay problema en que hayan, porque sé que me va a decir que no, con que haya más de un sistema. Bueno, mala idea, ¿y por qué? No, yo creo que efectivamente aquí van a haber problemas y me da la impresión de que políticamente hablando, y esto lo digo con mucho respeto, pero es mi apreciación personal, los escaños reservados aquí están con el tejo muy pasado. Porque es cierto que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo le da el derecho a los pueblos indígenas a tener y que se reconozcan sus costumbres y sus mecanismos de justicia. Pero eso tiene que hacerse de acuerdo a la realidad de cada país, ¿ya? Tiene que hacerse de acuerdo a la realidad, en este caso, de Chile, y no de Ecuador, de Bolivia o de Canadá. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que bueno, que tiene que tener límites, porque en Chile, indígenas y no indígenas conviven a diario dentro del territorio, en sus relaciones de familia, laborales, comerciales, y nosotros hemos propuesto una y otra vez varios límites que son muy importantes. El más importante, a mi juicio, es que la justicia indígena, si es que va a existir, tiene que ser entre indígenas. Y eso se ha rechazado tanto en la comisión como en el pleno de la comisión, ¿ya? En el debate en general y en particular. Entonces, ¿qué significa esto si es que no está este límite? Pensemos en el caso de Isla de Pascua. Una persona extranjera o un chileno que va de vacaciones a Isla de Pascua, cualquier problema legal que tenga lo va a tener que resolver frente al Consejo de Indígenas, al Consejo de Ancianos de la isla. Veamos qué responde Tiare y vamos a seguir. Yo creo que eso es muy problemático. Vamos a volver con la palabra, Tiare, para que le responda a Ruggiero Cosi. Se pueden mirar entre ustedes, no hay problema. Sí, bueno, primero, la terminología correcta es Rapa Nui. Ese es el nombre de la isla, Isla de Pascua, no. Lo segundo, en la isla hoy en día se aplica el pluralismo jurídico en la práctica. Nosotros en materia de herencia y en materia civil hay un órgano que es la CODEIPA, que está reconocida en la Ley Pascua, y ese órgano toma decisiones muy relevantes cuando, por ejemplo, se tienen que subdividir terrenos y hay que considerar la cultura Rapa Nui. Son decisiones que se toman, se respetan, y yo, bueno, trabajé también en el Ministerio de Bienes Nacionales y también siempre consultando el parecer de la CODEIPA, sobre todo para temas tan relevantes como herencia, que para nosotros lo más importante es la relación con la tierra, y eso se aplica hoy en día. Es un derecho. Celebro que haya sido incorporado a través de una votación con un amplio quórum, y con respecto también a desmitificar que este derecho indígena podría, por ejemplo, replicarse lo que ocurre con el 13 y 14 de la Ley Pascua, también señalar que ahí es un error. El artículo 13 y 14 de la Ley Pascua no corresponden, no dicen relación con lo que es la cultura Rapa Nui, más bien fue una ley impuesta donde el pueblo Rapa Nui no participó, y que a nosotros se nos aplica una ley en 1966. Tiare, ¿te refieres a aquel en que habían ciertas sanciones menores, por ejemplo, cuando había violencia o abuso contra las mujeres? Lo digo para que la gente en sus casas, cuando escucha el artículo, entienda que se refieren a eso, pero me gustaría que también Cristian entrara a este debate y le contestara, porque Ruggiero Cosi dice, ¿qué pasa cuando un extranjero, por ejemplo, o un chileno, pero no del pueblo Rapa Nui, tiene un problema legal en Isla de Pascua? ¿Dónde es tratado? Judicialmente, ¿dónde se resuelve? Me permite un segundo, yo quisiera profundizar lo que señala muy bien Tiare. Aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, en la hipótesis que ofrece Ruggiero, eso no lo hemos discutido aún en la comisión. Lo único que hemos definido es un principio, que en Chile se reconoce el pluralismo jurídico. Eso. Lo que viene ahora a continuación, que es la segunda parte del bloque 1, que es estructura de la función jurisdiccional, ahí vamos a tratar. Porque a lo que señala Ruggiero, eso entra dentro de lo que llamamos reglas de competencia. O sea, ¿qué es lo que ¿quién pasa? decide qué? Eso es una regla de competencia. ¿Qué tribunal ha de conocer esto? ¿Ya? ¿Cuál es la vinculatoriedad? Es decir, si es obligatorio o es opcional. Ya. Segundo, ¿qué materias? Y en tercer lugar, ¿cuál es la relación con los tribunales nacionales? Nada de eso aún lo hemos discutido. Si me pregunta mi opinión, yo creo que es algo que tenemos que revisar, que se llama derecho de opción. Y segundo, al menos yo he estado defendiendo que desde la perspectiva de la unidad jurisdiccional hay un tribunal en la cabeza que en mi caso identifico con la Corte Suprema, ya, por vía de casación. Para de nuevo hacer pedagogía, que es lo que queremos aquí, y darle la palabra a Ruggiero, cuando se habla de que hay un sistema en la cabeza, es que zanja finalmente un tribunal superior cuando hay ciertas disputas finales, digo, por decirlo de alguna manera, tal vez hay otra forma más clara o más apropiada constitucionalmente decirlo, pero que alguien zanja, digamos, alguna disputa. Ruggiero quería aportar. Sí, lo que pasa es que yo quería hacer un matiz importante. A ver. Esta discusión la hemos tenido
al momento de exponer las distintas propuestas. Y la reacción es siempre la misma que estamos teniendo acá en este debate. Uno hace un emplazamiento respecto a una idea puntual y nadie la responde. Entonces, Tiare no responde mi propuesta. Yo creo que la justicia indígena tiene que ser entre indígenas, tal como ocurre en Bolivia por lo demás. Si uno va a la ley de deslindes de Bolivia del año 2010, porque esta discusión ya la tuvieron allá, hay tres factores de competencia muy claros. Primero, competencia personal, o sea, justicia indígena entre indígenas. Segundo, territorial, para hechos o situaciones que ocurren dentro de un territorio indígena. Y lo tercero es en relación a la materia. En Bolivia están excluidos muchos delitos dentro de la esfera de la jurisdicción indígena, están excluidos prácticamente todas las materias correspondientes al derecho público, y aquí se enfrasca temas laborales, temas de seguridad social, temas administrativos, el dominio minero, las aguas, y por último también las cuestiones relativas con el derecho de propiedad, que si nos vamos a la Araucanía, porque también aquí son varios pueblos indígenas en nuestro país, en la Araucanía también esto es algo muy relevante. Yo creo que esa es la discusión que tenemos que empezar a tener de cara a la ciudadanía, y en general, tanto en la comisión como en otros debates, se eluden estas respuestas. ¿Le puede dar respuesta a la inquietud? ¿Está de acuerdo o no con limitar, con esos límites? Sí, a que sea en territorio indígena, entre indígenas y sobre ciertas materias acotadas. Sí, yo también, bueno, muy bien lo señaló Cristian. Efectivamente son temas que todavía tengo entendido, es la comisión de ustedes, no la mía, que están pendientes de la discusión. Es importante la coordinación entre estas distintas jurisdicciones. Es muy relevante, y en un plano de igualdad que no se entienda que estos son sistemas paralelos. Con respecto a la pregunta, bueno, yo me atrevería a responder desde el pueblo Rapanui, que es el pueblo que yo represento. Y con respecto a eso, por ejemplo, hoy en día, yo te señalaba, hay materias que no son solamente entre Rapanui, por ejemplo, con respecto a materias de herencia, donde tenemos una protección legal que es a través de la ley indígena, que solamente los Rapanui pueden heredar, y muchas veces ocurre que un Rapanui se casa con un no Rapanui, y ahí el conflicto no es solamente entre Rapanui, también se resuelve con esa complejidad. O sea, lo que sí puedo quizás, no me atrevería a entrar a discutir temas que todavía ustedes como comisión no han iniciado, pero sí creo que también es importante considerar que cada pueblo es diferente, y eso es un elemento a considerar, y obviamente cada pueblo tiene el derecho a también ver cómo esto se va a regular finalmente en la práctica y cómo se va a coordinar. Lo que es importante señalar que el límite siempre a todo esto son el respeto a los derechos humanos. Bueno, claro, porque ahí si es que hubiera alguna normativa propia de un pueblo originario, si no tuviera como límite los derechos humanos, se podría obviar algunas garantías que se entienden ya dadas por sentadas en eso sí hay consenso, digamos, entre los tres. ¿Me permite una cosa, Mónica, muy chiquitita? Que Tiare ha dado en el clavo con una palabra que se llama coordinación, y el mismo ejemplo que señala Ruggiero, a propósito de la cita a Bolivia, habla de leyes. Muchos de estos temas que entran al detalle no van a ser resueltos por la Constitución. La Constitución va a abrir un marco que precisamente ha de ser resuelto por